Era el 6 de septiembre del año 2006. Elizabeth Souf, de 14 años, estaba ese día en la escuela secundaria ubicada en Logov, Carolina del Sur, en Estados Unidos. La joven tomó el autobús y se bajó en la parada más cercana a su casa como lo hacía todos los días de escuela. Eran alrededor de las 4:30 de la tarde, y lo que debería de haber sido una corta caminata hasta su casa, se convirtió en unos días de pesadilla para ella y su familia. Su casa estaba a escasos 180 metros de la parada del autobús, pero la chica nunca llegó. La madre de Elizabeth, Madeleine, estaba en el trabajo. Llamó a casa y contestó su hijo de 12 años llamado Donnie. Él le dijo a Madeleine que Elizabeth no se encontraba allí. Todos los días sus hijos tomaban el autobús desde la escuela, iban directamente a casa y hacían sus tareas hasta que Madeleine y su esposo Don regresaban del trabajo. Vivían al borde del bosque, por lo que los niños sabían que tenían que mantener la puerta cerrada. Por eso, cuando le dijeron a Madeleine que Elizabeth no había llegado, se preocupó. Elizabeth tenía planeado cortarse el cabello para la fiesta de su prima ese día. Solo tenía que esperar la llamada de su tía, así que no tenía sentido que no fuera directamente a casa. Donnie miró por la ventana hacia afuera, pero no pudo verla. Madeleine y Don se fueron directamente a casa. No faltaba nada en la habitación de Elizabeth, pero todavía no había señales de ella. Llamaron a los amigos de su hija, los cuales confirmaron que Elizabeth estaba en el autobús ese día, y algunos de ellos incluso la vieron caminando hacia el camino de entrada de su casa. Los padres entonces llamaron a la policía. La policía no emitió una alerta Amber, porque creían que se trataba de un caso de un adolescente fuera de control. No había señales de que le hubiera sucedido algo a la chica y no habían recibido ningún avistamiento o informe de una privación de la libertad. Madeleine y Don insistieron en que su hija no se habría escapado sin más, pero no había pruebas de lo contrario. Entonces Madeleine y Don pidieron a sus familiares y amigos que los ayudaran a buscarla. Aunque la policía creía que se había escapado, también ayudaron en la búsqueda. En los días siguientes, las pesquisas por encontrar a Elizabeth crecieron. Participaron helicópteros, perros rastreadores y equipos de búsqueda. Los medios difundieron incluso la noticia. Esto generó una gran cantidad de recompensas, pero que no sirvieron de nada. Cuando empezaban a perder la esperanza de encontrar a Elizabeth después de 7 días agonizantes, Madeleine recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: "Hola mamá, soy Lizzie. Estoy en un agujero junto a la carretera o junto a Charm Hill, la carretera por donde entran y salen los camiones grandes". Madeleine supo inmediatamente que el mensaje de texto era de su hija porque se identificaba a sí misma como Lizzie. Charm Hill era una propiedad privada de una empresa minera de tiza y la policía registró el área esa noche y el día siguiente, pero no encontró nada. La policía rastreó el mensaje de texto y descubrieron que el número desconocido estaba registrado a nombre de Vinson Filya, un hombre de 36 años de edad. La policía ya conocía a Vinson, era un trabajador de la construcción que se encontraba desempleado y se le buscaba en relación con el presunto abuso de una niña de 12 años. Estuvo en su lista de buscados durante un año. Vivía en un remolque en el área, pero cada vez que la policía llamaba al remolque, nunca estaba allí. Se obtuvo una orden de registro y se revisó el remolque. Descubrieron un agujero en el suelo, pero él no estaba en el hoyo. La policía entregó el mensaje de texto y la fotografía de Vinson a los medios para su difusión, pero para ese momento la familia de Elizabeth estaba muy molesta. Temían que si el hombre miraba que estaba en los medios, se asustaría y terminaría con la vida de su hija. 3 días después de que se envió el mensaje de texto, el capitán David Tumley caminaba por el bosque cuando escuchó una voz. Era Elizabeth. Se encontraba pidiendo ayuda, estaba viva y fue rescatada. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, ese día 6 de septiembre, Elizabeth se bajó del autobús y comenzó a caminar hacia su casa, cuando un hombre se acercó a ella y le dijo que era policía. Vinson Filya le dijo a la joven que estaba bajo arresto. El hombre la había estado esperando, escondido en el bosque junto a su camino de entrada, hasta que la vio acercarse a su casa. Después, Vinson la esposó, la llevó al bosque y en los primeros 15 minutos abusó de ella. Luego le ató una cuerda con una caja negra alrededor de su cuello y le dijo a Elizabeth que eran explosivos y que podían explotar si intentaba escapar. Caminaron en círculos por el bosque durante aproximadamente 1 hora y durante ese tiempo él le dijo a Elizabeth que si intentaba pedir ayuda terminaría con la vida de su hermano menor. En el bosque, Vinson abrió una puerta camuflada en el suelo que reveló un búnker de 2 metros de profundidad y luego hizo que Elizabeth se metiera en él. Estaba aproximadamente a 1,5 kilómetros de su casa. Dentro del búnker había una cama, una estufa, una chimenea y un televisor.
Algunos días Elizabeth escuchó a la gente buscándola y cuando escuchaban voces, el hombre le apuntaba con un taser a la cabeza. Pero pronto Vinson comenzó a confiar en Elizabeth, ya que ella no había intentado escapar. La joven estaba fingiendo que Vinson le agradaba para que él confiara en ella. Él le permitió ir a un estanque cercano para lavarse y finalmente le permitió usar su teléfono celular para jugar. Fue entonces cuando Elizabeth se arriesgó y le envió un mensaje de texto a su madre. Vinson miró la noticia sobre el mensaje de texto y se puso furioso, pero Elizabeth le dijo que debía escapar antes de que lo atraparan, y eso es exactamente lo que hizo. Cuando él huyó, ella salió del búnker y pidió ayuda. Vinson Field ya fue capturado un día después, arrodillado al costado de la Interestatal 20 en el condado de Richland. Confesó y se declaró culpable. Fue sentenciado a 421 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Según Vinson, privó de la libertad a Elizabeth para avergonzar al departamento del sheriff del condado de Kershaw. Creyó haber sido maltratado cuando lo investigaron por el presunto abuso de la niña de 12 años por el cual era buscado. 14 años después de ingresar a prisión para cumplir su sentencia, Filja fue encontrado inconsciente en su celda en la institución correccional McCormick en Carolina del Sur. Posteriormente fue declarado sin vida. La causa de muerte del hombre de 51 años nunca ha sido revelada. Cabe destacar que el caso tan polémico de Filja fue llevado a la pantalla grande con la cinta The Girl in the Bunker, emitida en el 2018. Actualmente Elizabeth trabaja como asistente dental. En su adolescencia soportó 10 días aterradores con Vinson, un calvario que no terminó cuando lo encontraron. Las cicatrices que él dejó permanecerán con ella toda su vida.